92.9 FM. La clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestra segunda parte de este panel. Paulina Bodanovich de la Fundación Horizonte Ciudadano. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, buenos días, Fernando. Muy bien, gracias. Y también José Francisco Lagos de Red Pública. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, Fernando, muy buenos días, muchas gracias. Oye, te puedo hacer una pregunta, José Francisco, si privada, no lo va a saber nadie. A ver, aquí no sale. ¿Estás arrepentido de haber salido del gobierno? ¿Te gustaría, sientes nostalgia? La verdad es que no. Digo, por si acá. No. Pero es que a mí lo que me tocó hacer era muy contingente, que era por lo de la pandemia, ¿no? Entonces sí. Yo no me metía en estas discusiones. De mí no dependía que decidiera el gobierno, no, nada más. Ya, pero ahí déjame hacerte una pregunta, tú que estuviste adentro, y como lo pusiste muy bien, tú fuiste a hacer un trabajo puntual, no estaba ahí dentro, si tú quieres, de la faramalla diaria, pero ¿qué tanto llega incluso a ese oficio, a esa actividad que tú hacías? ¿Qué tanto llega a la ola de todo lo que pasa? José Francisco, aquí hablando solo. No, voy a llamar de nuevo. Paulina, ¿tú estás ahí? Tampoco. Estábamos empezando con José Francisco Lagos de Red Pública y Paulina Bodanovich. José Francisco estuvo trabajando algún tiempo en el Ministerio de Salud es interesante saber si es que estas cosas que a veces discutimos sobre lo que pasa en el gobierno, las conversamos, las interpretamos y las de alguna manera las estamos siempre trayendo a primer plano. A la hora de lo que sucede en términos de los funcionarios del gobierno, pasa algo. ¿Hay algún grado de impacto en lo que se está discutiendo fuera, en lo que se lee en las redes? ¿Cómo llega a eso? Porque las personas que trabajan en un gobierno, independientemente del signo, tienen acceso a estas redes sociales, tienen acceso a lo que la gente está discutiendo. ¿Y cómo impacta eso? ¿Cómo les afecta? Era la pregunta que quería hacerle a José Francisco. ¿Estás ahí, José Francisco, ya? Volví. Me asusté porque qué cosa se cortó, quizás estamos intervenidos todos y... No te pongas tan conspirativo. Oye, yo básicamente lo que preguntaba, tú que fuiste a hacer un trabajo puntual, todo el fenómeno que hay de discusión pública hoy día gracias a la tecnología, digamos, con todas las cosas que pueden haber en esa discusión pública, desde las fake news, pasando por los bots, hasta las informaciones necesarias, útiles. ¿Cómo impacta el ser parte de un gobierno cuando las cosas de repente no están saliendo como se quisiera, digamos? Mira, yo creo, es difícil, es muy difícil porque además el gobierno, todos los gobiernos se pronuncian sobre muchos temas. Entonces, hoy día hay 24 ministerios y uno, si fuera... muy gobernista, lo que haría es estar de acuerdo con las 24 materias en que se pronuncian. Y además no son 24, son muchísimas más. Es bien difícil, a veces pican las manos por poner algo, pero yo creo que también hay algo de lealtad, de estar adentro, y de que en el fondo, si es que en lo que tú estás ahí también te influye, si es que al gobierno le va bien, y si le va mal también se afecta lo que tú estás trabajando. Entonces, especialmente en salud hay muchas personas que tienen muchos años dentro del gobierno, dentro del Estado, e igual le afecta si al gobierno le va mal, independientemente de que no piensen como el presidente ahora. Entonces yo creo que
es una interesante mezcla, porque además uno puede ver momentos. ¿Qué decía una persona cuando está en el gobierno, qué decía después, o al revés? ¿Qué decía una persona antes de entrar al gobierno y qué decía cuando estaba ahí? Yo creo que, o sea, mi intuición natural fue no opinar sobre los otros temas e intentar trabajar lo más posible sobre el tema puntual, que además era la pandemia que no daba tanto tiempo para otras cosas. O sea, cuando yo entré teníamos 5.000 casos diarios, era una cuestión bien demandante. Paulina, bueno, estamos en una serie en unos días que de alguna manera generan una expectativa de cosas que eventualmente pueden terminar bien o pueden terminar mal de acuerdo a cómo se desarrollen. Estamos con 2 proyectos de ley para retiro del 10% de las AFP, uno de gobierno y otro que es el que presentaron los diputados como reforma constitucional. Estás con una situación donde se está derogando la ley de pesca. Estás con el juicio sobre el crimen de Catrillanca. Todo esto simultáneamente, y cada una de esas cosas, a mi modo de ver, tiene la capacidad de generar o alterar emociones. Alterar el equilibrio, sé que existe eso todavía en la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú? Mira, el equilibrio ya está bien alterado, porque la verdad es que yo creo que este tema de mandar el proyecto del 10% al Tribunal Constitucional es bastante esquizofrénico de parte del gobierno. O sea, el efecto que puede provocar es bien grave en términos, porque aquí este tema ya no es jurídico, dejó de ser jurídico con la primera aprobación. Por lo tanto, es un tema político. Están, a mi modo de ver, están mandando al córner el asunto. No lo pudieron resolver políticamente, tardíamente meten un proyecto de gobierno que además es bien complejo y que ha tenido ya un montón de indicaciones. Entonces, estamos en una situación donde el gobierno está llegando tarde, mal y nunca, en forma reiterada. Tú le preguntabas recién a José Francisco por su paso por el Ministerio de Salud. Yo creo que realmente el Ministerio de Salud también es un universo paralelo. Ayer vimos el tema de las incautaciones obligadas, porque no hubo forma que entreguen los correos, no sé si calificarlo de obstrucción a la justicia, pero al menos yo creo que hay desacato por parte de un ministro o de un ministerio. Las palabras del subsecretario de Redes al referirse a la doctora fallecida, señalando que ella había bajado la guardia, como cuando es una funcionaria pública. Entonces yo creo que parece, y para qué vamos a repetir lo que dijo ayer Juan Sutil, lo que se le malinterpretó a la ministra Saldívar. O sea, estamos en medio de un montón de declaraciones tan desafortunadas que nos vuelven a recordar como esta sensación de previa al 18 de octubre, cuando el ministro de Hacienda mandaba a comprar flores a la gente, que se levantaran más temprano. Esa verdadera, que ya no es una desconexión, es es vivir en una realidad tan distinta que es difícil que así pueda gobernar las distintas autoridades. Yo veo muy complejo lo que ocurre, porque la verdad es que es como tener esta ambivalencia permanente frente a todas las políticas públicas. Sí. Bueno, yo a eso me refería un poquitito con el tema de la comunicación pública, y lo he hecho varias veces acá. Porque yo puedo entender que alguien improvise algo, una respuesta, y de pronto se condoree y pida disculpas. Pero me cuesta entender que en cualquier ámbito institucional, en partidos políticos, en el gobierno, en la oposición, en la empresa, algo que tú quieres decir y para lo cual tienes tiempo para pensar lo que quieres decir, puedes redactarlo, puedes consultarlo con 2 o 3 asesores por si acaso ven alguna pifia, salgan a decir una determinada cosa y quede la crema. O sea, lo del subsecretario de Salud me pareció imperdonable, porque
¿para qué tenía que comprarse una cosa que probablemente ni siquiera la pensaba? ¿Para qué tenía que comprarse un problema con una frase como bajó la guardia? Cosa que cualquier persona que asesora o que mire bien lo que va a decir, redáctelo, léalo o apréndaselo, pero ¿cómo no va a haber un entorno que diga, oye, ojo, estamos en una situación bastante sensible y en particular con las tensiones muy a flor de piel, ¿por qué no cuidamos la comunicación pública que hacemos? Bueno, cuando tú tienes un cargo, eres autoridad, lo primero que hay que tratar es de no dar para titulares, porque los titulares en Chile nunca son para bien. Generalmente cuando sale en el diario es porque por algún problema. Entonces yo creo que aquí las autoridades en general son desprolijas en su trabajo y comunicacionalmente dan siempre para tomar esas frases desafortunadas. Ayer leí en todas partes que la ministra Saldía decía que la había malinterpretado, pero antes con el 10% se dijo que a la gente se iba a comprar tele, como si además hubiera algún pecado comprarse una tele. No, pues además es tu plata, vos. Por eso, entonces, de verdad que mira, hay un tema bien de fondo, pero tenemos problemas además que no son solo comunicacionales. Yo creo, hoy día quiero referirme cortito, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ahí tenemos problemas también de fondo en las instituciones, en materias, por ejemplo, Carabineros. Hay una encuesta en que gran parte de las mujeres que hacen denuncias han sido no acogidas, para no decir que no han sido bien tratadas en Carabineros. El Servicio Médico Legal hoy día está con una denuncia de que a una mujer violada la mandó para la casa. Entonces, cuando tenemos tantos problemas en cada institución, es cierto lo que dice José Francisco, que cada ministerio, dentro de cada ministerio hay tantas cosas que hacer, pero eso es lo bonito del servicio público, que hay que focalizarse en los problemas más urgentes, más graves, pero también hay que atender a las cosas que son de largo plazo. Y yo siento que cuando uno forma parte de un gobierno, uno tiene ese compromiso de sacar adelante las tareas importantes. Y eso realmente lo que te motiva a seguir aguantando el chaparrón, porque es difícil estar en el gobierno. Y José Francisco decía, mire, la gente cuando está fuera del gobierno dice una cosa, cuando está dentro habla otra, porque claro, otra cosa es con guitarra. Cuando tú tienes que estar expuesto a que las cosas que hay que hacer, hay que pedir presupuesto, que el presupuesto te lo niegan, que bueno, todo lo que significa estar en el gobierno es distinto. Entonces, hay cosas que tenemos que preocuparnos en forma urgente, y hoy día, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, veo en el diario una nota pequeñita de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, cuando es el día en que la ministra de la Mujer, y no una crítica a ella, yo creo que también a los medios, de cómo vamos visibilizando los temas importantes y un poco la chimuchina y el comentario chico dejándolo atrás, porque las políticas de Estado son de Estado. Y aquí, en esta materia en particular, me preocupa que se invisibilice el problema que hay desde el sistema judicial. Por eso mencioné toda los círculos, digamos, la denuncia en Carabineros, el médico legal, todas las instituciones que tienen que estar, los peritos que tienen que estar bien preparados, ir a rendir la prueba a un juicio oral. Bueno, todo eso que significa también no revictimizar a la mujer, etcétera. Sí. Bueno, tenemos por delante días que son extraordinariamente noticiosos. Tenemos no solamente estos dos proyectos, está el fin de la ley de pesca, que también se discutió, está el anuncio del gobierno de un nuevo ingreso familiar de emergencia, sobre todo para las comunas en cuarentena, y en medio de toda esta cosa aparecen situaciones como, por ejemplo, que varios parlamentarios proponen adelantar la elección presidencial. Eso me parece a mí que ya es una situación de marca mayor, porque ahí básicamente lo que estás diciendo es que se interrumpa el proceso constitucional del presidente en ejercicio. No sé qué viabilidad tiene eso, pero es una
una situación ya que no tiene que ver con los problemas clásicos que un gobierno tiene, digamos, sino que en este caso particular, no sé bajo qué condiciones constitucionales eventualmente se pueden adelantar elecciones presidenciales. Cuando tú tienes a un presidente que no tenga una enfermedad terminal o que no tenga una enfermedad invalidante, digamos. No sé si sabes tú, José Francisco, cuáles son las características de eso. Esa es la única causal y solamente se puede adelantar la elección si es que la renuncia se produce antes del término del mandato, porque después, antes de la mitad del mandato, porque después el que termina el periodo es el ministro de Interior. Sí. Como en calidad de vicepresidente. Oye, pero a propósito del tema que estaban comentando antes de comunicación, si uno va a cualquier seminario de centro derecha donde se analiza la centro derecha, la frase típica va a ser hoy es que nos falta Word y hay mucho Excel en el gobierno o en general. Eso es como ese es un cliché, ¿verdad? Sí, verdad. Sí. Y además ya se filtró, entonces muchos lo dicen también. Pero a mí me parece que el problema es más grave aún que ese, porque no es una cuestión de programa computacional ni de cómo uno viste lo que quiere comunicar, sino que a mí me parece que el problema es qué cosas uno quiere comunicar. Y yo creo que la verdadera crisis es cuando se pierde el foco de qué comunicar. Si uno ve tanto qué cosa quiere hoy día comunicar el gobierno, qué cosa quiere comunicar Chile Vamos, qué cosa quieren comunicar los partidos, y es difícil encontrar. No hay proyecto de futuro, no hay, siempre todo es respondiendo a iniciativas de la oposición, y a mí me parece que eso es lo más grave. Hoy día no estamos en crisis de relato, que en el gobierno anterior tanto se mencionaba. Hoy día yo creo que estamos en crisis programática, y entre otras cosas pasó porque el programa no se pudo llevar a cabo, y aquí yo no solamente le echo la culpa al 18 de octubre, sino que desde mucho antes no se pudo llevar a cabo. Y frente a un programa que no se puede llevar a cabo, uno tiene dos opciones: uno, quedarse en la inacción o intentar llegar a acuerdos, que son vías paralelas como se intentó en el principio, o también intentar perder pero con tu propio programa. Es decir, por ejemplo, llevar los proyectos como a ti te gustaría en el Congreso y estar dispuesto a que esos proyectos pierdan, y estar dispuesto a que esos proyectos no se legislen durante un año, como es la norma de los proyectos que tienen. Pero hoy día, en el gobierno no se vio esa visión de estar dispuesto a precisamente marcar el punto de ideas que, aquí estoy de acuerdo con Paulina, trascienden la labor incluso de este gobierno o incluso el que venga. Y yo creo que este factor hay que combinarlo con uno especial, que es que lo que hoy día se está dando a propósito del proyecto de renuncia, de elecciones anticipadas, básicamente es la concreción práctica de otras que hemos visto, que es que hoy día hay vías alternativas a lo que está establecido en la Constitución de qué cosas deberían hacer los cargos electos popularmente. Y eso es muy peligroso en la democracia, porque cuando los cargos de elección popular o cuando las personas que aspiran a esos cargos van a una elección, también van con las normas y las reglas que regulan ese cargo. Es decir, la ciudadanía no le entrega un cheque en blanco a las personas que ganan la elección para que en virtud de ese cargo puedan hacer cualquier cosa. Y aquí hay un grupo de parlamentarios, y lamentablemente es transversal, que creen que tienen ese cheque en blanco, que simplemente por ser parlamentarios o simplemente por ser diputados pueden hacer lo que se les plazca. Y las normas lo que hacen es que limitan y nos dan garantía a los ciudadanos de que tengamos certeza de qué cosas pueden hacer o no los cargos de elección popular, porque si ellos interpretan que algunas normas deben ser respetadas y otras no, bueno, entonces estamos en la anomia más absoluta. Porque si los diputados o las autoridades políticas no están dispuestos a cumplir las normas o queda a su arbitrio qué normas cumplir, entonces ¿cómo nosotros le vamos a exigir a los ciudadanos que tienen que cumplir exactamente todas las normas que se les imponen o que ellos imponen cuando al final ellos actúan de manera distinta? Y a mí me parece que esto es particularmente grave, porque el peligro no solamente ahora es causarle un daño al gobierno, sino que ya básicamente es
causarle un daño a la institucionalidad. Y no digo a esta institucionalidad, digo a cualquier institucionalidad. Porque toda institucionalidad que exista requiere que las personas que están puestas en esos cargos cumplan las normas, porque si no las cumplen, básicamente ninguna gobernabilidad es posible. Y no hablo ni de derecha ni de izquierda, simplemente ninguna. No hablo ni de esta constitución ni de la que venga. Ninguna constitución es posible en este ambiente. Y yo creo que ahí la izquierda tiene que hacer una autocrítica de que están jugando con fuego. Y el problema es que ese fuego es de lento desenvolvimiento, desarrollo, y puede causarnos problemas por mucho tiempo. Y a mí me parece que esa autocrítica dentro de los sectores de centro-izquierda y de la izquierda, para qué decirlo, no existe. Están jugando con fuego y esto al final les puede rebotar porque, aunque ellos lleguen al gobierno, también va a ser ingobernable después. Sí, pero ahí tú dijiste varias cosas y hay algunas que son bien interesantes porque están en lo que se está discutiendo hoy día. Por ejemplo, mira tú lo que ha pasado con respecto a la discusión de el Tribunal Constitucional con este segundo retiro. La pregunta es si es que un órgano como el Poder Legislativo, usando las normas que son competentes en términos constitucionales, modifica la Constitución para algo que el gobierno de turno no quiere o no le gusta, pero lo hace de acuerdo y ciñéndose a las reglas. Claro, puede vetarlo, puede llevarlo al Tribunal Constitucional, pero ¿dónde está la falta cuando tú te riges por las reglas del juego? O sea, pero está por determinar si es que se incumplieron o no cumplieron esas normas. No, estoy hablando del primer retiro. El primer retiro el gobierno no hizo nada, no encontró que era ilegal. Si no, me imagino, o era inconstitucional. Si no, me imagino, fruto de sus convicciones, fruto de la obligación que tiene de proteger la Constitución, lo hubiese llevado al Tribunal Constitucional. Yo creo que el gobierno está ayudando a... Es como el abrazo del oso con el Tribunal Constitucional esto, porque le está mandando un tremendo problema, finalmente, por lo que dice Fernando. Si la primera vez no reclamó, ¿por qué ahora sí es inconstitucional? Por lo tanto, está mandando a resolver un problema que debió haber resuelto políticamente, o porque finalmente, si la solución era este proyecto de ley que manda el gobierno, debieron haberlo mandado antes, no esperar que se tramitara todo el proyecto. Ahora, la Cámara ayer anula la ley de pesca, de pesca que sabemos en las condiciones que se aprobó en su momento, donde hubo, no es como dice el diario que hay antecedentes que hacen presumir, no, hubo procedimientos judiciales porque hubo dineros cohecho involucrados. Entonces, bueno, sabemos las condiciones en que se dictó esa ley de pesca y sabemos los efectos que produce para la economía de las grandes empresas en perjuicio de la pesca artesanal. Bueno, y también está diciendo el gobierno que lo va a mandar al Tribunal Constitucional. Entonces, finalmente, el gobierno está transformando al Tribunal Constitucional en lo que dijo la presidenta, la ministra Abraham, en una tercera cámara, cuando el Tribunal Constitucional tiene una función que es esencial, que es cautelar, que la Constitución se cumpla, pero no que se cumpla al arbitrio del gobierno de turno, sino que efectivamente se cumpla. Una Constitución que estamos cuestionando y que estamos en proceso de modificación, digamos, de cambio, de una reforma total. Entonces, y donde también se va a discutir la necesidad de contar con el Tribunal Constitucional. Entonces, es el peor favor que le está haciendo el gobierno al Tribunal Constitucional y finalmente está horquillado el Tribunal digamos, hacer lo que el gobierno está solicitando o en sobrevivir como tribunal. Entonces, la verdad es que es complejo cuando ya las peleas se trasladan a otra parte. El tema del 18 de octubre finalmente sale resuelto no por el gobierno, se resuelve políticamente el 15 de noviembre, donde se reúnen los parlamentarios, básicamente, en ese momento dirigidos desde el gobierno por Desbordes.
pero el problema no lo resolvió el gobierno, lo resolvió el Congreso. Hoy día quiere el gobierno que el problema lo resuelva el Tribunal Constitucional. Entonces es complejo porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Ahí yo vale. También hay que poner esto en perspectiva política, porque la gran razón por la que el gobierno no acudió al Tribunal Constitucional la primera vez era por razones precisamente políticas, y yo estoy en desacuerdo con esa decisión que tomaron. Pero me llama la atención que los que dicen ahora, oye, pero ¿por qué no acudió al Tribunal Constitucional la primera vez? Son los mismos que si hubieran acudido al Tribunal Constitucional hubieran destrozado, y algunos literalmente, tanto el Tribunal Constitucional como la decisión del gobierno. Es decir, o estamos de acuerdo con el principio, que es que básicamente tenemos una institucionalidad y en cualquier orden del mundo, sea un Tribunal Constitucional o no, existe un control de constitucionalidad, y está dentro de las atribuciones del gobierno, incluso las atribuciones de los parlamentarios, acudir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué nos llama tanto la atención que el gobierno pida que cumpla su función? Pero si aquí es muy grave, porque si es que nosotros seguimos a rajatabla lo que está diciendo Paulina, Francisco, porque jurídicamente no es inconstitucional. Si, no es inconstitucional porque es una reforma constitucional y la supuesta inconstitucionalidad aplica a las leyes. Ahí es donde se aplica la prerrogativa exclusiva de iniciativa del presidente. Y esto es una reforma constitucional. Entonces, no hay inconstitucionalidad. Pero a mí me parece y eso bien lo han dicho todos los abogados que esa opinión, en todos lados. ¿Ah? No todos los abogados de izquierda, porque hay otras opiniones. Y a mí me parece que esa opinión debería dirimirla el Tribunal Constitucional. Sí, pero, ¿cuál es el problema que se pronuncie jurídicamente sobre un tema que es tan relevante? Pero, por ejemplo, a propósito de la ley... Ese es el tema. Es que si hubiera ido antes... no ir al Tribunal Constitucional la primera vez. Oye, si pero están José Francisco... ahora la decisión política de no ir, de ir en el segundo retiro. José Francisco, entonces, tú hiciste un ejercicio de contrafactual ahí, que son siempre, yo le tengo mucho resquemor a los ejercicios contrafactual, que es cuando uno se coloca en la situación de qué hubiese pasado si es que se hubiese hecho eso. Como no pasó, no tenemos idea, pero ok, juguemos con la idea. Yo no creo que se esté cuestionando, aquí no se está cuestionando la facultad que tenga el Ejecutivo de hacer algo, porque la tiene. Nadie niega que tiene la facultad de llevar al Tribunal Constitucional o de vetar una determinada legislación que se está discutiendo en el Parlamento. La pregunta que se hace es otra. La pregunta que se hace es ¿por qué no se vio visos de inconstitucionalidad lo suficientemente profundos en el primer retiro como para llevarlo, si esa era la misión que tiene la autoridad, si es que considera que algo es inconstitucional? Tiene la obligación de llevarlo al Tribunal Constitucional, pero no vio ese viso de inconstitucionalidad, y ahora que es exactamente lo mismo, se da una total visión de inconstitucionalidad al respecto. Entonces la respuesta que se da es, bueno, porque se administró, y tú me dijiste yo no estuve de acuerdo, porque hay una decisión política de no encarajinar más las cosas. Bueno, pero es que las decisiones en la política presidencial chilena tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es esto, de que hoy día tienes una discrepancia cualitativa entre haber hecho una cosa y no haberla hecho con anterioridad cuando es la misma cosa. Sí, pero esa decisión que es sujeta al criterio político no invalida a cualquier otra decisión que pueda tomar el gobierno en la misma índole, pero me parece que no lo invalida. Los que hoy día critican, por eso no lo los que hoy día critican que va al Tribunal Constitucional son los mismos que ahora lo critican porque no fue, y si lo hubieran criticado si es que hubiera ido en la primera vez. Yo creo que el gobierno tenía la convicción de que era inconstitucional la primera vez. En mi opinión debería haber actuado según esa convicción. Lo que pasó realmente es que el ambiente legislativo no estaba para legislar como correspondía, y tanto en el Congreso ni en el gobierno, y lo que se decidió fue por no aumentar el problema. A mí me parece que es una mala decisión porque se patea el problema simplemente, pero no olvidemos recordar que en esa decisión hubo hubo denuncias de amenazas de muerte de algunos parlamentarios, amenazas
de otra índole, por redes sociales, por eso incluso algunos terminaron con seguridad. José Francisco, a eso iba yo cuando digo que el gobierno ya no gobierna, porque tú tienes que tomar decisiones. Toda decisión trae aparejado un costo. Y si tú decidiste no ir al Tribunal Constitucional es porque tu costo era mayor si ibas. Y hoy día, finalmente, el problema yo lo veo desde el punto de vista de las personas que necesitan dinero. Entonces, que yo tampoco estoy de acuerdo que sea lo mejor sacar todos los fondos de pensiones, pero cuando tú no tienes otro ingreso y el gobierno no está dando, porque dicen a todo el mundo le ha llegado, eso no es así. La ayuda y las personas, hay gente que recibió una caja y no recibió nunca más nada, gente que recibió un bono, gente que no ha recibido nada, no teniendo ingresos desde el año pasado. Entonces, la verdad es que está en una situación de apremio. Nos tenemos desgraciadamente que ir porque se me acabó el tiempo. Dejamos pendiente la conversación, Paulina y José Francisco, para la próxima semana. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.